Buenas noches, estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, están? ¿Cómo profe. han pasado? ¿Cómo le fue con el trabajo? ¿Se pudieron reunir? Trabajo investigando. Bueno, yo estoy investigando información aparte. Y me comentó la compañera. Antonia, su cámara. ¿Quién más falta? Tengo a Guacón, León, Martínez y quién más. Holguín y quién más. Son 6. Lucía. Lucía, A ver, si alguien tiene el documento de ustedes, que me lo envíe por aquí o por WhatsApp, lo que han hecho, ¿no? Para trabajar sobre ese mismo documento. Ya habíamos visto la primera parte, hoy tocaría eh, los objetivos y el 1.6. Déjeme abrir el documento aquí. Aquí les había compartido yo la guía y un ejemplo de los ejemplos de algún trabajo relacionado para que miren más que todo el formato, ¿no? La manera, los puntos que se van desarrollando. Pero como ya saben, ¿no? A ver, vamos a ver su trabajo. Déjenme ver si lo tengo guardado aquí. Proyectos de investigación 1A, grupo 1. Esto fue guardado el 28. Hace, déjenme ver, el 28, el día lunes. Entonces, esta es la última versión que yo tenía y sobre este debieron haber trabajado. A ver, a ver, a ver. los escucho. Podemos hacerlo así. Bueno, el primer punto me encargué yo de hacerlo, profe, y se lo envié. Bueno, el primer punto yo se lo envié es los antecedentes. El punto número 1.1, que es los antecedentes. Me podría ayudar en ese que yo lo realicé con base de investigación. Pero tienes que enviármelo pues para copiar y pegarlo aquí en el documento final. Ahí se lo envié ahí en el Zoom. Es el 1.1 que yo me encargué de realizarlo. Y también se lo puedo hacer a los chicos para que vaya aumentando. No hay nada en el chat. Chat, a ver.
A ver, podemos ir trabajando sobre este mismo, ¿no? Por ejemplo, borramos esto, ponemos tema, que ya lo tenemos aquí. El tema ya habíamos quedado, ¿no? Sí, ya está. Me sale error, profe, en el envío. Ahí llegó. Dígame si le llegó. A ver, vamos a ver los antecedentes que tienen aquí. Oye, pero esos son 20 líneas. Solo son 20 lentes. Falta, pues mío. A ver, bueno, por lo menos tú 20 líneas. El resto, ya vamos poniendo, ya vamos poniendo serios, ¿ah? No me van a decir que en una semana entre 5 personas han hecho 20 líneas. Ya mejor apago la compu y me voy a dormir, pues. Aquí. Lo vamos, según ustedes, esto está listo. Bueno, yo me encargué de hacerlo detalladamente. Lo leí, lo trasleí, cambié las palabras algunas. Claro, es que sirven nomás para Pero, pero lo mi que yo les corazón, di, lo que yo les di es solo para que vayan leyendo la forma, la manera formal en que se tiene que escribir, el orden de las claro, ideas. sí, me fui basando también al el que me había enviado usted, lo estaba leyendo, lo volví a leer y intenté escribirlo adecuadamente y darse a entender, fácil como dijo, y yo dije, ahí creo que está bien, o si me lo revisa, yo dije, me puede dar menos, me falta poco ya, no mucho más de lo que yo pensaba, porque lo volví a editar, a hacer, premiar. Ya vamos a hacer aquí vamos a trabajar sobre este documento, sí, y ahí lo grabamos como provincia. No quiere decir que yo les voy a hacer esto, ¿ah? Debe ser más grande para que lo puedan ver. Ya habíamos visto la ubicación también. Cantón Daule, dirección, intersección, avenida Daulis y calle C. Vélez. Latitud. Deje copiar esto.
y longitud occidental, esto se sobreentiende, ¿no? Oeste o es occidente, es lo mismo porque estamos al lado izquierdo del paralelo del meridiano de Greenwich. Número telefónico, bueno. Listo, entonces esa ubicación ya lo habíamos visto, ¿no? En Google Earth, en tiempo real, no es ningún problema. Latitud sur, porque estamos por debajo de la línea ecuatorial, por debajo de Quito, al sur de Quito, que es donde está el 00 en cuanto a latitud. ¿Ya? Y longitud. ¿Ya? Vamos. Planteamiento del problema. A ver, según ustedes se repartieron, ¿quién hizo este tema? Ahí les mandé un texto de referencia. ¿En qué consiste el planteamiento del problema? Consiste en describir de manera amplia la situación objeto del estudio. Ya es como quien dice un agrandamiento de los antecedentes, ¿no? Los antecedentes son lo que ha pasado, ¿no? Las razones por las cuales la situación está como está. ¿Ya? El planteamiento del problema es describir la situación. ¿Ya? Entonces me dice, consiste en describir de manera amplia, ojo, amplia, no quiere decir 20 líneas, amplia, la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Durante la redacción es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos. Sean avalados con datos, cifras provenientes de estudios anteriores. O sea, si usted dice, hay congestionamiento en esa esquina descrita, ¿ya? Pero ¿qué significa congestionamiento? No, congestionamiento significa quedarse ahí 10 minutos, 20 minutos, significa que pasen 6 vehículos por minuto por un punto determinado, o significa que pasen 30 vehículos por un punto determinado. A los dos se les puede llamar congestionamiento, pero son dos tipos diferentes de congestionamiento y tienen sus razones diferentes también. ¿Ya? Cuando el tráfico no fluye, bueno, es normal que los vehículos paren en semáforo, ¿no? En señales de restricción, de norma y todo eso, ¿ya? Pero otra cosa es que a pesar de que tenga el tiempo, ¿ya? No fluya por la cuestión de la cantidad de vehículos que están ocupando la calzada, ¿no? Entonces, todos los datos, todos los juicios que ustedes van a emitir aquí tienen que ser avalados con datos. O sea, a ver, se llama congestionamiento. ¿A qué se le llama congestionamiento? Eso es antecedentes acá. ¿A qué es concepto de congestionamiento? ¿Qué es vehículo? Y eso. Aquí, en planteamiento del problema, ya se puede decir o explicar cuáles son los elementos del problema. Datos, situaciones. Yo ya leí algo de Tricimotos por acá, ¿ya? En la cabecera cantonal. Ahora, más o menos, ¿cuántas de esas Tricimotos circulan por esa intersección? Podemos hablar de un porcentaje. Y si metemos un porcentaje aquí, si hablamos de un porcentaje, ¿de dónde obtienen ese dato? ¿Cómo obtienen ese dato? Sí, agregó un porcentaje alrededor de 300, creo que era. Porcentaje, mijo, porcentaje. Por ejemplo, si en Daule, en la cabecera cantonal, circulan 300 Tricimotos, un 50% son 150, la mitad. ¿Ya? Digamos que 150 Tricimotos de todas las de Daule pasan justamente por ese punto. ¿Por qué? Porque es el punto más concurrido de la ciudad, supuestamente. Entonces, el hecho de que sea el punto más concurrido de la ciudad, eso tienen que aclararlo aquí también. ¿Por qué es el punto más concurrido de la ciudad? Eso lo tienen que explicar. ¿Ya? Porque es un punto neurálgico donde nació el comercio, donde está, creo que queda una escuela ahí, queda una cámara de comercio, queda el TIA, quedan
qué sé yo, el pago para servicios básicos, queda alguna agencia bancaria, ¿ya? Esos son los que ustedes tienen que describir aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos del problema? ¿Por qué es que se congestiona? Aparte de la cantidad de vehículos, bueno, si hay bastantes vehículos, ¿por qué hay esa cantidad de vehículos? Eso es lo que les piden explicar aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son los hechos anteriores? ¿Cuáles son los hechos anteriores? Por ejemplo, mal diseño del tráfico, del plan vial, la vía quedó muy angosta, ese parterre que tienen ahí no sirve de mucho, hace más angosta la calzada, qué sé yo, todos esos criterios van aquí, ¿no? ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? O sea, las razones de por qué nació el problema anteriormente. ¿Ya? Ingeniero, yo tengo algo, pero no sé si está bien. Ya, lo que Yo he puesto, tenga ajá. Antonia tienen que escribirlo para yo poder leerlo y corregirlo con ustedes. ¿Ya? Todas estas ideas que ustedes tienen, toda esta información, o sea, el sistema es, ustedes trabajan durante la semana o cada 3 o 4 días se reúnen entre ustedes y a mí me muestran, no es que van a hacer conmigo el trabajo, yo soy el tutor. Yo no soy el jefe de grupo, yo soy el tutor. Yo leo lo que ustedes han hecho y corregimos ahí mismo, correcto. Yo les corrijo ortografía, la forma, el orden de las ideas. Y la próxima reunión ustedes siguen avanzando y yo vuelvo a leerlo con ustedes y corrigiéndole en presencia de ustedes mismos, ¿no? Para que haya conformidad. ¿Ya? Por esta vez vamos a escucharla Antonia. A ver. ¿Qué tiene Antonia? ¿Pero lo tiene a limpio o está leyendo en internet? No, lo tengo ahí mismo en el que yo grabado en mi computadora. Yo tengo algo pequeño. Dice, en los últimos años el aumento de la demanda de transporte y de tránsito vial han traído como consecuencia, particularmente en la ciudad de Daule, incrementos en la congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales. Bueno, yo no conozco muy bien yo he ido a Daule en ese sector, sí, pero habría que estar allí y sería necesario para ver en sí la problemática del lugar, ¿no? Tengo ahí también, he puesto el crecimiento de la población, hace que también se vea esta situación porque hay muchas personas y muchas cosas que pasan en este lugar. No se le escucha, Antonia. Ah, ahí. Ahí sí. Ya, yo he puesto que en los últimos años el aumento de la demanda de transporte y del tránsito vial han tenido como consecuencia, particularmente en la ciudad de Daule, incrementos en la congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales. A ver, vamos a desarrollar el 1.3. Vamos a poner el planteamiento del problema. A ver, vamos conmigo. La única vez que les voy a adelantar yo este tema, los voy a ayudar para que vean más o menos el estilo de redacción formal que deben ustedes usar en el desarrollo de este tipo de trabajo. Ya le dan como referencia. Ustedes solo tienen que responder estas preguntas con la información que hay en la red, pues, ¿no? En la red, en el libro donde ustedes la encuentren, citándola también. Pero conmigo vamos a parafrasear, o sea, la información que yo voy a sacar en este momento, la voy a sacar, como he sido buen latero toda la vida, ¿no? La voy a sacar como quien dice de la cabeza. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos. Ya, vamos a los datos. En la cabecera cantonal de Daule existen inscritos, qué sé yo, 2.500 vehículos de todo tipo y tamaño. Ya, si tú pones esto, citas, ¿no? ¿De dónde obtuviste esa información? Listo. ¿Ya? Qué desgracia. ¿Ya? ¿De dónde tuviste esa información? En la cabecera. ¿Ya? También están activas
350 tricimotos legalizadas y autorizadas, por ejemplo. ¿Por quién? Por la Autoridad de Tránsito Cantonal, no por el GAT, sería. Listo, ¿ya? Lógico, yo le estoy poniendo ideas, ¿no? Ideas, las cuales tienen que ustedes desarrollar. No es que me van a dejar eso en una línea, pues, ¿no? ¿Ya? Yo le estoy dando como quien dice las pautas principales, ¿ya? ¿Cuáles son los otros elementos? ¿Qué pasó? ¿Por qué si en antes no había congestión ahí en ese punto, qué pasó con esa? A ver, entonces, en el año 2017 se realizó o se ejecutó una regeneración urbana del sector por la cual se construyeron parterres divisores de vía y se construyó la vereda más ancha. ¿Ya? Usted tiene que poner datos, ¿no? Bueno, más ancha de cuánto, de 2 a 3 metros, de 2 a 4 metros y así. Esa es otra idea que le pongo ahí, ¿no? Listo. Otra idea más que les puedo yo lanzar. Conceptos relacionados con el mismo. Conceptos relacionados con el mismo. Aquí sí pones tráfico vehicular. ¿Ya? Pones vereda. Pones calzada, que es lo principal. El concepto de peatón. Porque el tráfico también tiene que ser que tiene que ver con el peatón, ¿no? Mientras más peatones, se considera que la temporización del semáforo va a ser diferente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otros temas podemos tocar para responder esta pregunta? ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación al problema? Estos son. Esto. Corto de acá y lo meto aquí. ¿Ya? Aparte de eso, también durante los últimos años, el crecimiento de la población y la facilidad en los créditos para adquisición de vehículos han desembocado en el crecimiento del parque vehicular del cantón, ¿cierto? Supongamos, ha crecido en un 20% en los últimos años. Ahí pueden sacar una información, ¿no? Esa información es disponible, es pública. Aquí le pongo obtener información respaldada. ¿Cierto? Ya. ¿Cuáles son los hechos anteriores que voy a dar relación al problema? ¿Qué más? El crecimiento comercial del sector. ¿Qué sé yo? Hay nuevos bancos por ahí. ¿Ya? Comercios informales. ¿Cierto? Comercios formales. ¿Qué más? Puntos de venta o puntos de pago de servicios. ¿Ya? Listo, así, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, te ponen un Western Union ahí, un Western Union nuevo, cerquita de la esquina. Y resulta que para ese Western Union van una fila de 50 personas. Estas 50 personas, como no entran todas, ¿ya? Debido a la pandemia, no entran todas en el local, supongo, entran 6, las otras 44 están afuera. ¿Qué significa que esos 44 peatones estén afuera parados en la vereda? Es otro agente. Sobre espacio sobre la vereda. Claro, otro factor para... Dificultan el paso peatonal de los demás usuarios. Es otro factor, ¿no? Se transforma en otro factor.
Correcto. Entonces, vean, eso le pongo ahí como idea y se la dejo pintadita. Ustedes la tienen que pulir, pues, ¿no? Aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la situación actual? Temporización. Aquí sí se toman el trabajo de tomar la temporización de los semáforos. ¿Ya? Ancho de parterres, ancho de veredas para circulación peatonal, ya con datos, ¿no? Actual, en este momento. Yo veo que se transforma una calle ancha, se transforma en angosta como yendo, la calle que va como para el Río Centro, para el shopping se vuelve angosta. Entonces, se dice angostamiento de vía. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Voy a comenzar a conducir, voy a apagar mi cámara, pero voy escuchando la reunión. Ya, correcto. Listo. ¿Qué más? Gracias. ¿Cuál es la situación actual? Temporización de semáforos. Coger tiempos. Aquí les pongo. Coger tiempos y sentidos. O sea, el semáforo de sur a norte tiene este tiempo, el semáforo de norte a sur o de este a oeste tiene este tiempo. Correcto. Entonces, si ahí cerca está el municipio a 3, 4 cuadras, entonces significa que tenemos que permitir para descongestionar el casco comercial, el centro donde está el municipio, tenemos que permitir que ese semáforo que permite la salida de vehículos del centro hacia otros lugares de la ciudad tenga un poquito más de tiempo, pues, ¿no? Para que salgan más vehículos del centro e ingresen un poquito menos de vehículos. Por ejemplo, dentro de un minuto, 35 segundos para que salgan vehículos del centro y 25 segundos para que entren. Correcto, no sea la división mitad y mitad. Así se logra, ¿no? Esos son estudios ya ustedes lo van a ver dentro de su carrera, pero no es de llegar a ser ingeniero vial ni nada, ni ingeniero en tránsito, solo es cuestión a veces de lógica, ¿no? Listo, ¿qué más? ¿Cuál sería la situación actual? Ya hablamos del ancho de parterre, significación, parque, ponemos parque automotor, cantidad de vehículos actualmente, correcto. ¿Qué más? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, alto tráfico de peatones, ¿ya? Tráfico desorganizado de peatones, esa es otra razón, correcto. Ahora, ¿cuál es la relevancia del problema? Aquí se los dejo en amarillo para que lo pulan, ¿ya? ¿Cuál es la relevancia del problema? ¿Ya? ¿Qué quiere decir la relevancia del problema? O sea, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué es lo que estamos perdiendo como comunidad al existir este problema? ¿O qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Qué es lo que estamos dejando de ganar como sociedad, como comunidad al existir ese problema? ¿Ya? Entonces, ¿qué causa este problema? ¿Qué causa ruido de tráfico? ¿Cierto? Los carros se desesperan. Imagínense ustedes a la 1 de la tarde que todo el mundo sale a comer. ¿Ya? Un solazo de 37 grados. Imagínense ustedes. Y los semáforos no cambian. Y bastante gente. Imagínense en la semana de Navidad, en donde la gente anda como loca. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relevancia del problema? El ruido del tráfico. Sería estrés por ruido de tráfico. ¿Ya? Correcto. ¿Qué sería otro? Comercio desorganizado, ¿cierto? Desorganizado. Comercio formal e informal desorganizado. ¿Ya? ¿Qué más sería la relevancia del problema? Pérdida de... cuando tú ves a una ciudad desorganizada, ¿qué impacto te crea en el turista? ¿Cuál es la idea con la que se queda el turista?
pérdida de imagen hacia los posibles visitantes o turistas. ¿Cierto? ¿Ya? Como quien dice, ustedes sí han visto en la televisión algún video de la India, del tráfico en la India, cómo la gente todavía trabaja, circula por las calles con vacas, encima de caballos, donde se ven miles de motos. En la China, ¿sí han visto un video del tráfico en la China? Yo sí he visto, cogen como carruelas. Como son miles de motos, ¿cierto? Y la bulla que causa una moto. ¿Ya? Demasiado. Es más, yo diría que cada 2 motos hacen el mismo ruido que causa un vehículo en buenas condiciones. Y es más, le ponen retumbadores a los cogoteros de ahora, ¿cierto? Sí, le ponen esas trompetas abajo para que suenen durísimas. Correcto. Entonces, eso causa estrés por ruido de tráfico, comercio informal desorganizado, pérdida de imagen hacia los posibles visitantes. Esos problemas causan la relevancia del problema. ¿Ya? ¿Ya? Y los que ustedes consideren. Vamos a la formulación del problema. Aquí sí ya con datos más exactos, ¿no? La formulación del problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Se recomienda la elaboración de una o varias preguntas que reflejen con claridad los aspectos desconocidos, ¿ya? Que marcarán el inicio de la investigación. Además de la forma interrogativa, la formulación del problema puede adoptar también forma declarativa. Entonces, lo tienen que hacer de una de las dos formas, interrogativa o declarativa. Aquí tenemos. Determinación de los factores que inciden. ¿Cuál es nuestro título? Acá. Inciden en el congestionamiento sería vehicular, ¿ya? Y peatonal también puede ser, porque el congestionamiento no es solo vehicular, ¿ya? En la intersección de la avenida Los Daulis y la calle José Vélez. Correcto. De la cabecera cantonal de Daula. Aquí te piden fecha. Aquí te piden fecha cuando el tema fue pasado. Por ejemplo, Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo de septiembre. ¿Ya? Aquí pones entonces cabecera cantonal de Daule en la actualidad. ¿Ya? Aquí tenemos. Vean, bastante parecido con nuestro tema, ¿cierto? Pero un poquito más largo, ¿no? Aquí contábamos solo con espacio para 15 palabras. Acá ya lo pudimos aclarar un poquito más. Ser un poco más exactos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que haber en esta oración, en este párrafo? Dice, carecer de implicaciones de juicio de valor, bueno, malo, mejor, etcétera. Sigan adjetivos calificativos. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiéramos puesto aquí determinación de los factores que causan el mal congestionamiento, ¿ya? O el poco congestionamiento, ahí ya estamos emitiendo un juicio de valor antes de hacer la investigación. Y eso no es, porque estamos recién comenzando, como quien dice. No podemos asegurar nada. Dice, no origina respuestas tales como sí o no. ¿Ya? Es una pregunta totalmente abierta. Determinación de los factores de... Es una pregunta totalmente abierta, no es de sí o no. Están delimitados en cuanto a tiempo, espacio y población. A ver, tiempo, espacio y población. A ver, tiempo, actualidad.
en la actualidad. Espacio, Avenida Los Daulis y José Vélez. Correcto. Y población, cabecera cantonal de Daule. Listo. Cumplimos con esos 3 requisitos. Objetivos. Ahora sí. Vamos a los objetivos. Ojo que ya tienen tarea. Ya tienen tarea aquí. 1.2, 1.3, 1.4. Y de una vez les voy a mandar el 1.5 para este viernes volver a conversar. Y les recomiendo que se reúnan, que no hagan la fácil. No digan, a ver, tú hazte este, yo hago este, tú hazte este y acá. ¿Por qué? Porque se nota fácilmente, nosotros como docentes y cualquier persona, se nota que las redacciones son diferentes, las ideas, la forma de expresar las ideas son diferentes, la ortografía es diferente. Entonces sí, la manera más efectiva de hacer esto es que todos se reúnan y de manera colaborativa, o sea, todos vayan aportando ideas para enriquecer el documento. ¿Ya? Esto implica tiempito, inviertan tiempito, dejen de ver novelas turcas, ¿ya? Novelas venezolanas. Esto implica tiempito, señores. Objetivos. El objetivo es un enunciado claro y preciso de lo que se persigue. Debe responder a las preguntas ¿qué, para qué y a través de qué? O sea, mediante qué, ¿no? ¿Cómo, mejor dicho? ¿Ya? ¿Qué, para qué y cómo? Debe ser expresado con verbos en manera infinitiva. O sea, terminar en ar, er o ir. O sea, evaluar, ¿ya? Establecer, concluir, ¿ya? Verbos de... Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la taxonomía de Bloom. Acá se las pegué. Miren, todos estos verbos terminan en er, ar, ir. Y en sus diferentes niveles, ¿no? En sus diferentes niveles. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los objetivos específicos? A ver. ¿Qué son los objetivos específicos? Son aquellos pequeños objetivos parciales que nosotros vamos a ir cumpliendo para llegar al final a nuestra tarea. A nuestra tarea final, a nuestro objetivo final, que es ¿cuál sería nuestro objetivo final? Nuestro tema, ¿no? Que se parece bastante al objetivo principal. ¿Ya? Aquí. Identificar factores de congestionamiento vehicular. Ahora, nosotros podemos decir, acá yo he hecho el Superman, les hice esto, ya le había definido los factores, por ejemplo, flujo vehicular, densidad demográfica, de cantidad de usuarios, ya, ok. Estos pueden ser su respuesta al final. Como quien dice, ya está, el profe nos hizo ya la tarea, pero flujo vehicular, ¿a qué se considera flujo vehicular? ¿A que pasen 10 carros por el mismo punto en un minuto o que pasen 200 vehículos por el mismo punto en un minuto? ¿Ya? Hay que respaldar lo que decimos, ¿no? Densidad demográfica. ¿Cómo podemos decir cuando un pueblo, un sector de una ciudad es densamente poblado? Cuando viven 20 personas por kilómetro cuadrado o cuando viven 3.000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, todos esos datos que necesitamos obtener, ¿ya? Los vamos a incluir aquí en nuestro trabajo. Aquí, en nuestro trabajo. ¿Ya? Cantidad de usuarios de transporte público. ¿Cuándo se considera? ¿Bajo qué parámetros se considera de que el transporte público puede estar saturado? Cuando van 10 por vuelta, cuando van 200 personas por vuelta en ida y venida. ¿Cuándo? ¿Y de dónde se obtiene esa información? ¿Ya? La anchura de vía. ¿Cuándo se considera que el ancho de una vía está correcto? Si se considera de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Ya? En nuestro caso, analizar e investigar si las vías, de acuerdo con la cantidad de gente que vive ahí, la cantidad de autos que existen, si la anchura de vía es la correcta o no. ¿Ya? La anteporización de los semáforos, cómo debe ser, cómo se calcula,
dependiendo de la densidad demográfica, de la cantidad de vehículos, de la ubicación de los semáforos, la cantidad de peatones, cuáles son las cantidades de peatones adecuadas dependiendo del ancho de vía o el tipo de sector, ¿ya? Toda esa información. No me van a decir que esto ya esté resuelto y esto lo pegan y ya está. Esto va a ser su resultado final, sí. Ya, pero ya en las conclusiones. Pero antes de llegar a esto, ustedes tienen que averiguar datos, pues. ¿Cuándo se considera que el mal estado, que la calzada está en mal estado? Y esto causa que los vehículos frenen y que no pasen suficientes en cada intercambio del semáforo. ¿Ya? Todos esos datos, ¿cierto? Entonces, les hablaba yo de los objetivos. Los objetivos, entonces, deben cubrir, aquí está, deben responder a 3 preguntas, ¿no? Por lo general se hacen 2, 3 o 4 objetivos. Depende de la complejidad y el alcance del tema que estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces, para llegar nosotros a conclusiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para resolver un problema tenemos que definir el problema, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, mi hijo está tosiendo. ¿Qué le vamos a dar? ¿Un jarabe de una o hacemos una investigación previa? ¿Y qué hacemos? Averiguar la razón de por qué está tosiendo. Determinar por qué tose. Determinar por qué tose, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como aquí hablamos en su tema de bastantes números, ¿ya? Nosotros vamos a poner, por ejemplo, primero, ¿ya? ¿Cómo sabemos que el flujo vehicular es adecuado? Midiendo, ¿cierto? O contando los vehículos. ¿Cómo sabemos que la densidad demográfica es mucho? Evaluando la cantidad de gente que vive por ahí por el sector. ¿Cómo sabemos que la cantidad de usuarios también es la adecuada o es mucha o es poca? También averiguando. Entonces, el primer punto, nuestro primer objetivo va a ser ¿qué? Medir, ¿cierto? Medir, ¿ya? ¿Medir para qué? Para que los datos obtenidos los podamos comparar con los datos que reglamentariamente se consideren correctos. ¿Ya? Por ejemplo, tú dices, yo soy buen estudiante. Es una aseguración, es una afirmación bastante vaga, ¿no? Tú eres buen estudiante con respecto a quién, pues. ¿Ya? Con respecto a qué valor numérico sacaste, porque tú puedes haber sacado de 7 para arriba. Tú siendo buen estudiante puedes sacar 7.1 o 9.8. Correcto. Entonces tienes que obtener valores que respalden tu afirmación. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de medición de parámetros, medición de todas estas cositas, de flujo vehicular, de cantidad de peatones y eso, vamos a la taxonomía de Bloom a averiguar algún verbo que me ayude a definir ese objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, emparejar, enumerar, describir, escribir, identificar, indicar, inscribir, nombrar. No sé si alcancen a ver ustedes. Nombrar, reconocer, recordar, repetir, reproducir, rotular, señalar, subrayar. Acá, clasificar, comparar. ¿Ya? Comparar sería un verbo adecuado. ¿Comparar qué? Comparar los datos de las mediciones que nosotros estamos obteniendo, ¿ya? Con los datos que serían los más adecuados. Al decirles esto, por ejemplo, si nos paramos en esa calle 3 veces al día, 15 minutos durante la mañana, 15 minutos en hora pico y 15 minutos en hora pico de la tarde, ¿ya? Y medimos en la primera lectura, por ejemplo, 3.000 vehículos. No. Sí, 3.000 vehículos durante la mañana, ¿ya? 5.500 en la tarde, ¿ya? Y 5.200
en la hora pico de la noche, supongamos entre 6 y 8, ¿ya? Sumamos un valor de ¿cuánto? 5 y 5, 10, 10,700, 13,700, ¿cierto? 13,700. Tenemos un total, ¿cierto? Tenemos un total. Entonces, tenemos que definir si este valor se considera pues o no un alto flujo vehicular. Entonces tenemos que compararlo con ya valores establecidos. Nos vamos a Internet, a la maravilla del Internet, y resulta que se considera flujo vehicular solo cuando excede o es mayor la circulación a 20,000 vehículos por día en las 3 lecturas, ¿ya? En un determinado tiempo. Y resulta pues que para el parámetro establecido por norma, no estamos pues teniendo congestionamiento vehicular, porque no llegamos pues a los 20,000. Correcto. Esto es comparar datos. Comparar datos. Eso es lo que vamos nosotros aquí a obtener datos. Estamos comparando los 13,700 o los 13, sí. Estamos comparando los 13,700 con los 20,000 que dice la norma que se tienen que cumplir para que se considere un alto tráfico vehicular. ¿Listo? Eso es el verbo comparar. Podríamos utilizárnoslo. Podrías utilizarlo. Podría ser obtener datos, que es lo primero antes de comparar. ¿Ya? El primer paso sería obtener datos. Aquí poner obtener datos. Datos de los factores acerca de sí, los factores, no hay más palabras. Que causan de los principales factores. ¿Ya? Al poner principales factores, estoy poniendo yo, ¿qué? Vehículos y peatones, ¿cierto? ¿Ya? Correcto. Una vez que tú obtienes esos datos, ¿ya? A través de que te pares ahí y cuentes los vehículos, cuentes los peatones, vamos a ver otro verbo, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que obtienes tú los datos? A ver. Sería entonces compararlos, ¿cierto? ¿Comparar qué? Con los datos que supuestamente nos dictan o nos dicen o nos referencian si los valores que nosotros obtuvimos están dentro, o sea, están excedidos o todavía son relativamente aceptables. ¿Ya? Entonces aquí, comparar los datos obtenidos con los establecidos en las normas o en los parámetros aceptables para que se considere un problema. ¿Cierto? ¿Ya? Una vez que obtuviste tus datos y los comparaste con los datos que supuestamente nos dicen sí, efectivamente, existe ahí tráfico vehicular excedido, existe mucha densidad demográfica, existe muchas tricimotos, existe mucho comercio informal, existe desorganización, existe saturación de comercio, ahí, saturación de comercio, ¿ya? Todos esos factores pueden ser, ¿no?
Y 3 sería entonces ya un verbo de más altura, de más avance dentro de la taxonomía de Bloom, sería identificar, ¿no? Aquí sí ya los identificas. Correcto. Como tal. Puede ser ordenar según la importancia los factores identificar todos los factores. Aquí sí pongo todos los factores, ¿ah? Acá puse los más importantes, ¿se acuerdan? Los principales, vehículos y peatones. Acá ya es un estudio más avanzado, ¿no? Entonces, todo nuestro trabajo se va a basar en obtener o en respaldar estos objetivos. Identificar todos los factores que siguen el congestionamiento en la intersección vehicular analizada. Correcto. Ahora nos vamos a ver si con estas 3 oraciones y con estas 3 renglones hemos respondido las preguntas. ¿Qué, para qué y a través de qué? Dice que obtener datos. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Está respondida la pregunta del para qué o no? A ver, ¿para qué? Para comparar los datos obtenidos. Para comparar los datos obtenidos con los... No, hablamos de esta primero, de la número 1. ¿Qué es obtener datos? ¿Cierto? Obtener datos acerca de los principales factores. ¿Para qué? Para los factores, a ver, acerca de los factores. A ver, que causan congestionamiento vehicular. Por ejemplo, puedo poner para analizar Para analizar qué causan... el nivel de congestionamiento en esta intersección vehicular. Entonces, ya acabo de responder que obtener datos, ¿para qué? Para analizar el nivel de congestionamiento, a ver qué tanto, si es alto, bajo, normal, medio, ¿ya? ¿Y a través de qué? Mediante ¿qué mecanismo podemos utilizar para obtener esos datos? Mediante toma in situ, ¿no? In situ, o sea, pararse ahí, ¿no? Correcto. Entonces, ahí respondemos recién las 3 preguntas. Miren que primero hicimos un borrador de la oración, ¿ya? Pero faltaba, ¿no? Faltaba. Ahora, vamos con la segunda. La segunda dice, comparar los datos obtenidos. ¿Qué es comparar los datos obtenidos? ¿Ya? Ya. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que se puedan ser considerados un problema, ¿no? Está respondida la segunda pregunta. ¿A través de qué?
¿A través de qué quiere decir mediante, no? Mediante, lógicamente la comparación con los datos que nos dictan las normas, ¿no? Mediante, a ver, comparar los datos obtenidos con los establecidos en los parámetros aceptables en la norma para que se considere un problema. Listo. Con una palabra en el lugar exacto hemos respondido la otra pregunta. ¿Qué, para qué y a través de qué? Comparar los datos es qué. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se consideren estos datos un problema. ¿Ya? ¿Y a través de qué? A través de los parámetros o la identificación de los parámetros aceptables. No tiene que ser respondidas en orden las preguntas, por si acaso, ¿no? Lo importante es que sí estén. ¿Ya? Aquí, identificar todos los factores que inciden en el congestionamiento. Aquí vamos. ¿Qué? Identificar Identificar todos todos los los factores. factores. ¿Ya? Identificar todos los factores. ¿Para qué? Que indice el congestionamiento en la intersección vehicular. Para su posterior análisis. Aquí acabamos de responder la pregunta ¿para qué? Correcto. Identificar todos los factores que inciden en el congestionamiento en la intersección vehicular analizada para su posterior análisis y propuesta de soluciones. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestros 3 objetivos. Con eso vamos nosotros a identificar plenamente, se los dejo en amarillo, vamos a identificar plenamente todos los factores relacionados en este problema. Lo demás no se lo borro, ¿ah? Todo lo que ustedes vayan haciendo me lo dejan en amarillo para no borrarlo. Todos los demás, todo lo que quede como referencia, lo que es propio de este documento va a ser borrado después, ¿cierto? Ahora, aquí está, por ejemplo, nivel exploratorio, nivel descriptivo, nivel explicativo. Aquí están unos ejemplos de verbos. Ah. ¿Ya? De primer nivel, conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear. Analizar, calcular, ya esto es un nivel más elevado. Calcular, caracterizar, clasificar, comparar. Nosotros usamos este verbo ya. ¿Ya? Cuantificar podría ser. También lo podríamos usar en este trabajo, en nuestro trabajo. ¿Ya? Cuantificar. ¿Ya? Describir, diagnosticar, examinar, identificar. Este verbo lo pusimos en el tercer objetivo, ¿no? Miren, identificar. ¿Ya? Entonces, hemos llegado a los objetivos 1.5. 1.6. Aquí son las razones por las cuales ustedes creen que se le debe dar solución a este problema. ¿Ya? Ahí sí se desplayan, ¿no? Ya ven las razones. ¿Cuáles serían las razones? Bajar el estrés, ¿cierto? Peatones y habitantes del sector. ¿Ya? ¿Qué más podría ser? Agilitar o volver eficiente. Ay, se me está calentando esta. ¿Ya?
organizar de mejor manera la actividad de las tricimotos, por ejemplo. ¿Ya? Y datos así, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto lo voy a grabar como, a ver, aquí le pongo. Dentro de esto, proyectos de investigación, le pongo un nuevo nombre, le voy a poner tema primero A, IPGTT. Proyecto primero A, TPGTT, y le voy a poner la fecha de hoy. Entonces, ustedes lo van desarrollando y le van poniendo fecha, ¿sí? Para no confundirnos al final cuál sería la última versión. ¿Ya? Le voy a poner la fecha de hoy, ¿no? Y se los voy a compartir. Miren que ya nacimos primero con la guía que yo les pasé, la segunda versión fue la que me pasó el estudiante de los antecedentes y la tercera versión la que estamos estableciendo hoy, que es la que les voy a compartir por el chat o por el... Profe, entonces quiere decir que el antecedente que se cree sí está bien verificado. No, hay que arreglarlo. Vamos primero, al final hacemos un barrido, ¿no? Poco a poco vamos haciendo un barrido. Vamos consiguiendo los Listo, datos listo. primero. Vamos consiguiendo los datos primero y al final vamos ordenando las ideas, poco a poco. Ya con el capítulo 1 todo terminado, podemos hacer un barrido de ideas y ordenamiento de ideas y todo. Todavía no hemos terminado ni el 1. Correcto, ahí se los mandé por WhatsApp. Trabajen sobre eso. Listo, me confirman. Sí, profe, ya llegó. Correcto, lo descarga de ahí y trabajen, reúnanse, no se dividan. Al final de cuentas, todos van a tener que tener el conocimiento total de todo el proyecto. Una pregunta, Antonia, ¿está congelada o está quietita? Aquí estoy, ingeniero. Es un truco que he hecho, un truco. No se mueve para nada, parece que está concentrada y para mí que está desmerendando. Un truco, profe. Ah, Antonia está más actualizada que nosotros. listo, entonces, ahí les dejo trabajo. Para el día viernes, este viernes, el capítulo 1 terminado, niños. Con seriedad, no me vengan con 20 líneas, sí. Listo, los veo. Ok, gracias. Gracias. Igualmente, profe.